Buenos días, seguimos con el primer debate del Innovation Finance Week de la jornada de hoy miércoles, son las 12:30 de la mañana y la verdad que estamos muy contentos porque hemos conseguido un debate con un nivel de ponentes excelente que seguro nos va a ilustrar mucho sobre todo lo que tiene que ver con medios de pago. El debate es Payments y los nuevos canales para fomentar el desarrollo económico y social. Y lo va a moderar nuestro amigo Octavi Soler, que es fundador y CEO de Instant Credit. Y Octavi, te cedo la palabra ya para que presentes tú a tus compañeros y yo regreso al final para trasladaros las preguntas de la audiencia que seguro que van a entrar. Así que gracias por haber aceptado nuestra invitación y Octavio, adelante. Muy bien, gracias Ignasi y bienvenidos a todos y todas a este debate. Bueno, yo creo que es muy interesante el tema porque obviamente los pagos digitales están evolucionando mucho, es un sector en donde hay mucha innovación, muchos players nuevos, mucho movimiento y cada vez tiene más importancia en la economía y en las personas, ¿no? Yo recuerdo que hace ya muchos años, cuando me incorporé en Trustly, la entidad de pagos europea, que ahora pues es una compañía de más de 1 billón, valorada en más de 1 billón de euros, pero en sus inicios hice un artículo en la prensa que se salió publicado que hablaba de que los pagos digitales eran la cenicienta de la oficina, ¿no? Y en aquellos tiempos empezaba el e-commerce, no era tan potente como ahora, y eso ya ha cambiado muchísimo, ¿no? Esta cenicienta pues ya realmente no tiene nada que ver y ahora mismo es un sector realmente que tiene un impacto en la economía enorme. Yo creo que el tema es muy interesante. Hoy tenemos aquí un equipo, yo diría, de pesos pesados del sector, que voy a presentar ahora mismo y os diría a cada uno que si os queréis también presentar y quizá contar 2 pinceladas inicialmente de qué hacen vuestras compañías. Presento a Eduardo Prieto, que es Country Manager de Visa España. Gracias, Eduardo, por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por la introducción y por participar en este evento. Pues muy rápidamente, ¿qué hace Visa? Bueno, pues Visa es una empresa tecnológica de pagos que habilita y digitaliza los pagos a nivel mundial y llevamos muchos años de presencia en España y trabajando con muchas entidades. Y nuestro principal objetivo es ayudar no solamente a las entidades financieras, a las fintech, a los comercios, a los titulares, a facilitarles la mejor experiencia de pago y la mejor experiencia de uso cuando utilizan un medio de pago digital. Muy bien, gracias, Eduardo. Presento también a Alexandra Lima, que es CMO, en otras palabras, director de marketing, ¿no?, en cristiano, de ONEY España. Hola, buenos días a todos. Gracias por tenerme aquí con vosotros. Os presento rápidamente ONEY. ONEY es una empresa especializada en medios de pago y financiación. Llevamos un largo recorrido ofreciendo soluciones de financiación para retailers aquí en España. ONEY es un grupo internacional, estamos en 11 países, un grupo francés. Estamos en 11 países con más de 9 millones de clientes. Y nuestro origen, pues nacimos del mundo retail con el objetivo de ofrecer soluciones para los retailers, para ayudar a mejorar y a facilitar la experiencia de pago de sus clientes, tanto en la parte de e-commerce como en la parte de offline. Y tenemos pues eso, varias soluciones que tanto de parte de tarjetas de crédito, de pagos aplazados o de financiación directamente en tienda, donde estamos de la mano con los retailers para fomentar nuevas soluciones de pago. Gracias, Alexandre. También tenemos con nosotros a Daniel Espejo, que es Country Manager en España de Klarna, que como muchos de vosotros supongo que sabéis, pues es un monstruo de los pagos digitales en Europa. Adelante, Daniel. Gracias, Octavio. Bueno, pues encantado de estar aquí, la verdad, con tanto talento top a nivel español, la verdad es que es un placer. Y bueno, por dar una pincelada de Klarna, pues somos la fintech privada más grande de Europa con 10,5 billones de capitalización. Y bueno, como decía Octavio, pues estamos en 19 países, tenemos 90 millones de consumidores y más de 200.000 retailers. Y nuestro objetivo es ser la forma favorita de comprar a nivel mundial.
Y bueno, hace como cosa de 2 meses desembarcamos aquí en España de la mano de H&M, de Michael Kors y de JD Sports y nada, nuestro objetivo es ayudar a los retailers a ofrecer pagos a plazos que sean flexibles y transparentes. Muy bien, gracias, Daniel. Y finalmente también tenemos con nosotros a Manuel Prieto, que es CEO de Easy Payment Gateway, un PSP nacional. Adelante, Manuel. Muchas gracias, Octavio. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con vosotros acompañado de tan buena compañía y de grandes profesionales. Bueno, nosotros somos un agregador de servicios de pago a nivel global. Trabajamos con empresas como Klarna, trabajamos con empresas como Visa y muchas otras. Básicamente, nosotros lo que hacemos es que a través de una única conexión con nosotros, proveemos a los comercios con la posibilidad de interactuar con más de 200 soluciones de pago, fraude, gestión de clientes, etcétera, a nivel global. Al final se trata de empoderar al merchant para que tome el control de sus pagos y hacer que todo el proceso de pago sea lo mejor posible desde una experiencia de cliente óptima. Perfecto, gracias, Manuel. Pues bueno, si os parece, yo empiezo a lanzar preguntas, serán preguntas lanzadas a todos los panelistas y obviamente sin obligación de que contestéis todos, sino al que le apetezca, ¿no? Empezaremos con una pregunta que de hecho fue sugerida por Daniel, ¿no? Sobre consumo responsable. Y la pregunta sería vuestra opinión, ¿eh? ¿Cómo veis que los métodos de pago pueden ayudar a consumidores y comercios en tiempos de crisis como el que estamos atravesando a raíz del COVID? Si quieres tú, Daniel, que fuiste el que la Venga, por romper el hielo, ya que la lancé yo, comienzo. Pues mira, hice esta pregunta porque es una pregunta que además me la han preguntado mucho, como hemos lanzado hace poco en España, muchos retailers me preguntaban, oye, ¿por qué no os habéis esperado un poco más, ¿no? Para lanzar, ¿no? Ahora que se capee un poco la crisis, ¿no? Y es que nuestra posición es justo al contrario, ¿no? O sea, creemos que es el momento de dar un paso adelante en estos momentos complicados y ayudar tanto a comercios como a consumidores. Desde el punto de vista de los consumidores, bueno, todos sabemos que el poder adquisitivo de los usuarios se ha reducido drásticamente por el tema de la depresión que vemos ahora por el coronavirus. Y desde el punto de vista de los comercios, lo que hemos visto es que, a excepción de algunos verticales, como por ejemplo el vertical de cosas para la casa, de hacer deporte en casa y cosas así, la mayoría de los comercios españoles han visto un detrimento importante en sus ventas, sobre todo offline, ¿no? Y entonces nosotros, cuando en este contexto pensamos, bueno, ¿qué es el mejor método de pago, ¿no? que podríamos lanzar para ayudar a los dos componentes, ¿no? Y al final nos decidimos por este método que nosotros llamamos paga en 3 plazos sin intereses, ¿no? Que básicamente lo que consigues es empoderar a los usuarios a que tengan un mayor poder adquisitivo para que puedan comprar cosas a interés cero que de otra forma no podrían o lo harían en condiciones muy desventajosas. Y por otra parte, pues ayudar a los comercios a obtener clientes que no hubieran podido obtener de otra forma y sobre todo a subir el ticket medio de la compra, ¿no? Entonces yo creo que eso, que es un momento para dar un paso adelante, ¿no? Y ofrecer soluciones que contribuyan un poco a todo el mundo. Fíjate, yo añadiría una cuestión que yo creo que a ninguno de los que estábamos aquí se nos había pasado por la cabeza, que era el dinero físico como transmisor del virus. O sea, que en un momento dado, cómo se demostraba que los pagos con tarjeta podían llegar a reducir esas cifras de transmisión. Es decir, al final un medio de pago te ayuda en múltiples vertientes, un medio de pago digital te ayuda en múltiples vertientes y algunas en las que ni siquiera esperas. Yo quería apuntar en este sentido y iría un paso atrás, ¿no? Que un poco esta nueva situación, que no me gusta llamar nueva realidad, lo que ha hecho es cambiar el comportamiento, yo creo, de todos, ¿no? De los consumidores, de las empresas, de los gobiernos. Y lo que está claro es que desde Visa vemos 3 grandes tendencias, ¿no? Una es la digitalización de los pagos, la eliminación del cash, ¿vale? Que es una tendencia que venía, pero obviamente se ha reforzado y se ha acelerado. Por otro lado, que ha habido un trasvase de volúmenes o de negocio del presencial al e-commerce. Y tercero, y aquí yo creo que todos, y ahora comentaré algunas de las iniciativas que estamos desarrollando y que hemos implementado, es, bueno, cómo desarrollar los pagos sin contacto, ¿vale? Que en España
afortunadamente tenemos un gran porcentaje, más del 80% de las transacciones se hace con contactless. En España hemos incrementado el límite de contactless pues para que no haya ese contacto con el terminal, que no haya que teclear el PIN. Y yo creo que todos tenemos un papel muy importante, y nosotros un poco en cómo ayudamos, en cómo digitalizamos a los comercios y a las pymes españolas. Es decir, España es uno de los países que menos penetración tiene de pago electrónico, de pago e-commerce, perdón, y hay muchas tiendas que sí tienen presencia en Internet, pero no venden online. Y después también hay muchas que no tienen ni presencia en online. Entonces yo creo que aquí hay muchísima labor que hacer. Yo creo que todos estamos remando hacia la misma dirección de facilitar todas esas herramientas para el que no está presente online pueda estar presente en una web. Quien esté web pueda vender a través de redes sociales, ¿vale? Y que sobre todo facilitemos eso, herramientas para que el momento del pago sea lo más fácil, lo más seguro cuando hagas una transacción. Y otro elemento es la flexibilidad que aporta el pago digital respecto a un pago más tradicional. Nosotros estamos trabajando con los retailers en varios, tanto en la parte de tarjeta como en la parte de pago aplazado, donde el cliente puede elegir el número de plazos hasta 12 meses que quiere. Y eso es lo que hemos visto durante la crisis, es el movimiento que hubo entre, pues yo pago con mi tarjeta en la tienda física y de repente estamos confinados, pues empiezo a pagar mucho más en aplazado directamente en el e-commerce del retailer, y ese trasvaso que hemos tenido de física a online y además de tarjeta a otros métodos aún más virtuales de financiación y de pago, pues es lo que permite un poco el tema de pago digital, ¿no? Es que ya no es solo mi dinero en efectivo que pues lo tengo que llevar conmigo y estar en una tienda física para poder utilizarlo, sino que de repente, pues dependiendo del contexto en el que nos movemos, pues yo voy cambiando de método de pago y me voy adaptando la manera como pago al contexto, al e-commerce o al offline, y eso se ha flexibilizado mucho y hemos visto, pues evidentemente el e-commerce ha subido muchísimo su actividad durante el confinamiento y a raíz de eso, pues todos los métodos de pago digitales que también han subido muchísimo. Muy bien, gracias Alexandre. En relación a eso, ¿cómo veis que los medios de pago digitales se están convirtiendo, o si creéis que es así, ¿no?, en una herramienta de inclusión financiera, ¿no?, al final para el consumidor, para la población? ¿En qué sentido eso está siendo así, en vuestra opinión? Bueno, para responder a esa pregunta, yo creo que los medios digitales tienen que ser un elemento de inclusión financiera. No puede ser pues que por tu nivel sociocultural no tengas acceso a un medio de pago electrónico. En este año, una de las iniciativas que hemos desarrollado y que estamos muy orgullosos de participar es, debido al confinamiento, las ayudas sociales las hemos tenido que digitalizar. Les hemos tenido que ayudar a la gente que iba a comedores sociales o que recibía ayudas a recibir una tarjeta o el pago en el móvil, ¿vale? Para que desde el móvil pudieran hacer el pago para poder comprar comida, ¿vale? Es decir, no es un elemento, el medio de pago electrónico no es un elemento exclusivo, es un elemento que toda persona puede acceder a él, y nos ha ayudado a acelerar esos procesos de cerrar comedores sociales porque era imposible por el confinamiento, pero sí acceder a esas ayudas, a facilitar esas ayudas a toda la gente, a familias que realmente lo necesitan. Y ha ocurrido en Madrid, ha ocurrido en Andalucía y muchas comunidades autónomas, en Generalitat de Cataluña también, y muchas autonomías, muchos ayuntamientos obviamente están desarrollando iniciativas porque es una forma mucho más, diría yo, eficaz de poder facilitar en tiempo muy rápido esas ayudas y realmente aplicarlas. En este caso son ayudas sociales. Pueden ser ayudas al incentivo de los comercios, incentivo del turismo, de bares y restaurantes. Es decir, se abre un abanico que creo que es muy interesante explorar. Muy interesante. ¿Algún otro ponente yo tendría, quiere comentar? Yo tendría en cuenta, además, hay una cosa que es muy curiosa. Si miráis las estadísticas, a nivel global hay mucha más gente que tiene acceso a un móvil que a otro tipo de servicios que nosotros dábamos como básico. Creo recordar que en algunas zonas de África
hay gente que tiene un acceso más sencillo a la telefonía móvil que al agua corriente. Que para acceder al agua corriente tiene que caminar 20 kilómetros y tienen teléfonos móviles en algunos casos. En el momento en que tú tienes un dispositivo móvil, tienes acceso a una nube de servicios que te permiten acceder a cosas que tú no tendrías, no pensarías, es decir, a adquirir ciertos servicios, a prestar ciertos servicios. Entras en otro nivel de economía digital que sería impensable en otras circunstancias. Sí. No, y luego la bancarización, ¿no? Que es verdad que España es un país altamente bancarizado, pero también es verdad que se ve más en otros países, ¿no? Quizá más en vías de desarrollo, que está creciendo mucho, digamos, la bancarización de la población vía medios digitales, ¿no? Y ese es otro ejemplo también de inclusión financiera, ¿no? Que ya te digo, en España, por suerte, pues un país altamente bancarizado, si bien queda algo de recorrido, ¿no? Pero en otros países se está viendo, ¿no? México y en otros mercados se está viendo que la bancarización aumenta mucho gracias a los medios digitales, ¿no? Es que esa es una cuestión que es muy importante. Nosotros, por ejemplo, en Easy Payment tenemos clientes que bajan a nivel global. Entonces, nosotros siempre hablamos un poquito de la burbuja de Occidente. Es decir, en España, en Europa, en Estados Unidos, al final tú puedes consumir cualquier bien o servicio con una tarjeta bancaria. Raro es el comercio ya que no te permite pagar con tarjeta, pero en el momento en que te vas a ciertos entornos de LATAM, África o Asia, esa utilización de la tarjeta, esos niveles de bancarización son más bajos. Y sin embargo, sí que tienen soluciones de pago digitales basados en efectivo, basados en cupones, basados en otro tipo de servicios que son accesibles a través de un móvil. Que al final son soluciones que, si bien no se basan en las convenciones tradicionales que tenemos en Occidente, que utilizan la tarjeta bancaria como la piedra angular, sí que les permiten acceder a los mismos servicios y bienes que accedemos nosotros. Y eso es muy importante. Sí, hay zonas que han hecho el salto directamente al mobile para toda la parte de pago sin pasar por tarjetas o porque no tenían infraestructura, no tenían infraestructura bancaria. O sea, el ejemplo conocido de M-Pesa en África, que tiene muchos millones de clientes en varios países africanos y que utiliza el método de pago por SMS a través de todo África Central. Y ahí no hay, pues eso, no hay una red de oficinas bancarias como tal y la gente no tiene tarjeta, pero sí que tienen todos un dispositivo móvil y ahí con un SMS, por lo cual ni siquiera necesitan pues una conexión a Internet, ¿no? Con el SMS, pues han conseguido desarrollar todo un sistema de pago virtual que está funcionando muy bien y que permite a la población, esté donde esté en África, de poder realizar pagos con su móvil. Ese es uno de los mejores ejemplos de inclusión que probablemente que tenemos. También creo, muy bien, porque nos estamos centrando también solo en gente sin acceso, ¿no? Pero yo creo que gente que tradicionalmente ha tenido acceso se están dando cuenta de que tienen alternativas que les funcionan mucho mejor. Nosotros trabajamos mucho con la generación Z y con los millennials, ¿no? Son un grupo de usuarios fuerte en Klarna y nos hemos dado cuenta que en países como, por ejemplo, como en Estados Unidos, muchos de ellos, un poco asustados por la crisis anterior financiera, le están dando un poco la espalda a las opciones de tarjetas de crédito revolving y ese tipo de métodos de pago y se están centrando mucho más en otros tipos de pago, ¿no? Y yo creo que ahí, en general, todos los players importantes del sector tenemos mucha responsabilidad de, pues eso, de ofrecerles productos que sean realmente buenos para ellos, que ellos entiendan, porque yo creo que hay mucho desconocimiento financiero en general de las cosas en que te metes, ¿no? Se ve bueno, en el día a día que la gente se mete en cosas que no entiende. Y yo creo que ahí todos los players importantes tienen una responsabilidad grande de ofrecer cosas que realmente beneficien al usuario en el momento final. muy bien, muy bien. Perfecto. Pasaríamos a la siguiente pregunta, que es un poco general, pero sí que sería muy interesante saber los diferentes ángulos de opinión que tenéis sobre ello, que es qué esperan los usuarios hoy en día de un método de pago. O sea, ¿cuáles son las principales características? ¿Cuál sería el método de pago ideal? Otra forma de preguntarlo para el usuario. Bueno, evidentemente hay muchos tipos medios de pago, pero...
Nosotros, como te decía, nosotros gestionamos unos 240 a nivel global y tenemos una visión bastante clara de normalmente cuáles son los preferidos. Al final, la mayoría de gente, cuando utiliza un método de pago, lo que piensa es en la conveniencia. Es decir, lo que más se valora es la conveniencia de ese medio de pago, que sea fácil de usar, que sea seguro. Es decir, no tiene sentido o no va a tener una gran aceptación un medio de pago que sea ultra seguro, pero que necesite 15 pasos para completar el pago. Al final yo creo que estamos en un momento de la historia en que lo que prima principalmente es la experiencia de cliente. En tanto en cuanto tú ofreces una experiencia de cliente satisfactoria, cómoda, rápida y accesible, un cliente va a usar ese medio de pago. Yo creo que yo añadiría, bueno, este factor fundamental, ¿no? La usabilidad, la conveniencia. También hay otros, ¿no? O sea, como la seguridad, ¿no? O sea, han visto también los pagos digitales, pues han habido, bueno, están habiendo, ¿no? Muchos casos, por ejemplo, de fraude, ¿no? Con tarjeta, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, la seguridad yo creo que también es un aspecto a considerar, ¿no? La conveniencia, en mi opinión, no es solo la conveniencia de lo que es, digamos, la usabilidad de pagar con un método de pago, ¿no? Sino también el tenerlos todos disponibles, ¿no? Es decir, hace tiempo se hablaba del wallet ideal, y el wallet ideal sería un wallet en donde estuvieran integrados todos los medios de pago disponibles para el usuario, que puede ser pago aplazado, puede ser pago con tarjeta, puede ser transferencia bancaria online, etcétera, en un solo punto, ¿no? En un solo punto, en donde el propio wallet le recomienda al usuario qué medio de pago usar para realizar un determinado pago, ¿no? Incluso hay recomendación en tiempo real. Y también, seguramente mezclado con programas de rewards, ¿no? Incentivos, ¿no? Que este wallet también dé ciertas ventajas al usuario. Esto un poco se hablaba de que esto sería, pues, el wallet ideal, ¿no? Evidentemente hay muchos wallets, muchos medios de pago, muchos actores, ¿no? Pero lo que es la integración de diversos medios de pago en un solo punto, para el usuario también es conveniencia, ¿no? Aparte de lo que puede ser la usabilidad propia del proceso, ¿no? Del proceso de pago. Claro, no sé qué opináis. ahí yo separaría las dos cuestiones. Es decir, por un lado está el medio de pago en sí o la solución de pago en sí, y luego está la experiencia de pago. Es decir, todo ese proceso por el que un cliente final llega a tu comercio físico, online, omnichannel, y se le presenta eso, esa opción de mire, por ejemplo, por penetración de medios de pago en un país, pues mire usted, si estamos en España, sabemos que el 90 y pico % de la gente paga con tarjeta, el siguiente es PayPal, etcétera, Klarna, tal, que se le presenten todas las opciones para que él tenga el que más se adecue. Y luego, dentro de cada propio medio de pago, está ya esa cuestión de conveniencia, seguridad, de, oye, que sea más fácil, menos. Es decir, es una suma, es lo que yo os comentaba de la experiencia de cliente end-to-end. Es decir, al final sabemos que hay una tasa de conversión que suele ser bastante baja. Si miráis los informes de IAB, el informe de e-commerce de IAB Spain 2020, hay sectores que tienen una conversión del 6%. Y en los expertos consultados hablan que la mitad de los expertos citan el medio de pago como una de las cuestiones a mejorar. Entonces, al final se trata de un esfuerzo conjunto, es decir, que por un lado se ofrezcan todos los medios de pago que el cliente necesita o que el cliente estima, para que siempre haya uno que al cliente final le cuadre, que al final es el jefe, es el que importa, como dice Mercadona, y por otro lado, pues que esa experiencia conjunta dentro de ese propio medio de pago sea óptima. Estoy con Octavio también, ¿eh? A mí me parece me parece interesante, o sea, el método de pago tiene que tener un user experience bueno, ¿no? Eso está claro. Pero si vamos un paso más allá y se te recomienda el método de pago, ¿no? Automáticamente con el que tú eres más afín y con el que te sientes más a gusto, eso es algo que es, porque yo creo que todos hemos llegado a la típica página web que tiene 15 métodos de pago, ¿no? Y entonces entras como en parálisis, ¿no? Que no sabes qué usar. Y sin embargo, si la herramienta, ya sea el PSP o sea el propio método de pago o sea el e-commerce, el que te prioriza un poco, porque ellos son los que te conocen o los de los métodos de pago somos los que te conocemos y sabemos cómo quieres pagar. Si realmente decimos, mira, por tu perfil creemos que esto es lo tuyo, pues yo creo que hacia ahí es hacia donde se debe tender. Eso es importante. El tema... La cuestión es que... No, el tema es que tienes que tener... Adelante. Sigue. No, debate. Tienes que tener una cuenta hecha. Es decir, a mí, yo voy a hacer al final... Nosotros siempre hablamos que el pago, desde nuestra perspectiva,
es una experiencia que es emocionalmente traumática. Y me explico porque son palabras muy grandilocuentes. Es decir, cuando tú, si os dais cuenta, vamos a un restaurante y nos podemos tirar una hora comiendo con un amigo, hablando, tal. Cuando queremos pagar ya. Es decir, pedimos la cuenta y queremos que vengan y nos cobren en el momento. Cuando tú vas a hacer la compra, puedes pasar 10 minutos eligiendo el café que más te gusta. Pero cuando te tiras 2 minutos en la cola de caja, ya te empiezas a poner nervioso. Entonces, al final, están las dos vertientes. Está muy bien que te recomienden el método de pago, pero también tienes que tener una cuenta. Porque si no, si tú no conoces el medio de pago, no tienes una cuenta previa, corres en el peligro de incurrir en meterle una etapa más al comprador. Es decir, otra cosa es que tú desde la solución, desde Klarna, por ejemplo, se facilite mucho ese alta por la primera vez y que de alguna manera haya una sinergia con el comercio para que no tenga que hacer el doble registro de, oye, tú ya tienes aquí una cuenta en el comercio, yo absorbo tus datos de comercio y te facilito el alta en Klarna para que sea en un one click, por ejemplo. ¿Sabes? Pero es importante también que el cliente no añadirle pasos adicionales en el proceso de compra del cliente para no elevar ese desistimiento. Yo creo que también es importante que el cliente tenga el control. Pues estamos hablando mucho le recomendamos al cliente pero al fin y al cabo quien tiene que decidir y quien decide es el cliente. Y aquí creo que el medio ideal o medio de pago ideal o el wallet ideal es efectivamente eso, es que yo tengo en mi wallet los diferentes medios de pago que a mí me gustan y que tenga la facilidad de utilizar el que quiero dependiendo del tipo de compra o del momento en que estoy. Nosotros como Klarna también proponemos pagos aplazados, pero también proponemos tarjetas y sabemos muy bien que los clientes no pagan todo con el pago aplazado, dependiendo del tipo de compra, dependiendo del momento del mes también, dependiendo del producto, pues van a preferir pagar, pues esto lo voy a pagar con mi tarjeta este mes y lo pago a final de mes, o esto pues es un importe más grande y lo voy a aplazar en 6 meses, por ejemplo, pero que el cliente tenga esa posibilidad de elegir, de tener como varias opciones. Evidentemente tiene que ser seguro, sencillo, el Customer Journey tiene que ser lo más sencillo posible, pero al fin y al cabo el cliente quiere tener también el poder de decidir, no, yo hoy quiero pagar con esto, porque hoy me siento más cómodo o porque quiero que salga de mi cuenta inmediatamente y lo voy a pagar en débito. Y entonces, no siempre el cliente paga siempre con el mismo método de pago y tiene que tener esa posibilidad de manera fácil y ágil de elegir cómo va a pagar, tanto en offline como en e-commerce. Claro, yo creo que tradicionalmente... Perdón, Eduardo. Bueno, solamente por comentar brevemente este punto. Yo creo que nos estamos ciñendo, obviamente, a un entorno de B2C, de compra en e-commerce, de soluciones de tarjeta o de móvil, pero obviamente hay otras soluciones también para cobrar, para pagar y ser pagado, ¿vale? Es decir, sabemos que tiene que ser seguro, tiene que ser fiable, tiene que ser fácil de usar. Realmente, ¿qué le aportamos cuando ofrecemos un medio de pago? Pero hay otras áreas, como por ejemplo, cómo hacer los pagos entre empresas, por ejemplo, en que es un pago electrónico y que puede ir perfectamente a través de unas credenciales digitales. Cómo puede ser en el entorno de transferir fondos de una persona a otra o de empresas a personas, como por ejemplo una solución que tiene Visa, se llama Visa Direct, para que los empleados puedan adelantarse fondos de un Uber, un Cabify, que puedan adelantarse fondos de lo que han cobrado ese día, ¿vale? Soluciones en e-commerce que obviamente tenemos que saber qué aporta valor, ¿vale? Cómo podemos mejorar, obviamente teniendo todas esas características, ¿vale? Recientemente hemos lanzado en Estados Unidos Click to Pay, que es cómo podemos mejorar esa experiencia de usuario en e-commerce cuando hay tantas opciones que le dan al cliente y al final el cliente va a elegir la que más cómodo, la que más valor le aporte, ¿vale? Y aunque la teoría, yo creo que viene en todos los libros de marketing, en todas las conversaciones, pero yo me lo repito, intento repetirme todos los días de que realmente qué valor le aportamos cuando lanzamos un nuevo producto, un nuevo servicio, ¿vale? Porque eso yo creo que es hacia donde al final el consumidor tiene un poder que es el que va a decidir, ¿vale? Nunca ha tenido tanto poder y qué bien que lo tenga. Pero tenemos que analizar y pensar muy bien qué le aportamos, y no solamente en el entorno B2C, sino en muchos otros entornos donde hay mucha capacidad de mejorar
la eficiencia y los pagos entre empresas particulares o instituciones. Sí, absolutamente. En lo que es e-commerce, yo añadiría el tema de la conversión, ¿no? Es decir, ha sido un problema. Si miramos datos históricos de conversión en e-commerce en España y también en otros países, pues, y hacemos un análisis por ticket, o sea, por intento de compra, ¿no? Según el ticket de compra, el importe, pues nos damos cuenta de que la conversión sigue siendo un problema, ¿no? Y un issue, pero a la vez una oportunidad de mejora, ¿no? Para el sector, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta, en base a 300.000 transacciones reales en e-commerce en España, pues que cuando el ticket, el intento de compra era de 1.000 euros o de 900 euros, había un 40%, hasta un 50% de declines, de denegaciones del pago, del intento de pago, ¿no? Entonces, claro, al final muchos e-commerce tienen en el checkout muy pocas opciones de pago, obviamente la tarjeta, pero poco más. Y en este caso es muy difícil para el comercio convertir este intento de compra en una venta, ¿no? Que es lo que quiere, ¿no? Al final. Y eso, obviamente, con el 3D Secure, peor, ¿no? Nosotros hemos más o menos, yo entiendo que la inclusión del 3D Secure en promedio puede empeorar 20 puntos la conversión, ¿no? En lo que son los pagos con tarjeta de cara al comercio, ¿no? Entonces, aquí hay un issue que ha ido mejorando porque los e-commerces han ido incluyendo nuevos medios de pago, pero que aún es un challenge para el sector y para los comercios, ¿no? Porque al final una persona que quiere comprar un televisor y se ha pasado 10, 20 minutos para escogerlo y lo quiere pagar, pues tienes ahí un comprador que si se te escapa, si no consigue realizar el pago, es una venta perdida y probablemente esta persona se irá a otro comercio, ¿no? Entonces, para mí también es un punto pues muy importante, ¿no? De lo que esperan, en este caso, bueno, tanto consumidores, porque lo que quieren es pagar, pero también esperan comercios, ¿no? Que es el aumento de la conversión. Nosotros desde Instant Credit, ¿por qué lanzamos medio de pago omnicanal digital instantáneo para aplazar compras? Pues porque en los tickets elevados había mucha denegación y sigue habiendo mucha denegación en el pago, ¿no? Si el e-commerce no tiene otras opciones de pago, cuando, por ejemplo, hay un decline con pago con tarjeta, pues por límites de crédito, de débito, etcétera, por ejemplo, y sobre todo esto ocurre en tickets de compra elevados, se puede perder la venta, ¿no? Entonces puede ser en este momento lanzar la opción de pago aplazado, pues es una buena opción para el comercio para cerrar esta venta, ¿no? Pero bueno, como decíamos ahí, hay muchas variables ahí, ¿no? En relación a lo que se espera de los medios de Octavio, pago. que yo creo que has levantado un punto que es muy importante, que es la cuestión de la conversión. Hay una cosa que a veces se nos olvida, sobre todo en iniciativas B2C. Cuando tú abres una tienda en Internet, no estás abriendo una tienda en España, estás abriendo una tienda a nivel global. Y eso es parte de lo importante de tener varios medios de pago. Es decir, nosotros hemos tenido iniciativas en Easy Payment que hemos incrementado la conversión en un 30% ofreciendo soluciones de pago locales. Porque al final esto enlaza con lo que comentábamos al principio, es decir, en un país, si una persona en un país de baja bancarización quiere comprar tu producto, tú estás en España y solo estás ofreciendo tarjeta bancaria, tienes un problema, porque esa persona quiere adquirir tu producto, pero no tiene forma de pagarlo. En la medida en que tú eres capaz de proveer diferentes soluciones de pago locales o pago con financiación, basadas en efectivo, basadas en métodos alternativos, vas a conseguir ese aumento de la conversión. Y además, a día de hoy, por suerte, la tecnología nos provee las herramientas para detectar muchos de los parámetros de nuestros compradores o de los clientes. Es decir, yo puedo saber de dónde me está comprando una persona y puedo ofrecerle lo que necesita. Puedo entender si esa persona es un comprador habitual y qué porcentaje de, digamos, de fraude me puede representar esa compra para aplicarle 3D Secure o no. Ahí, tú lo has dicho también, Octavio, existe un esfuerzo por mejorar la experiencia de cliente con 3D Secure 2, es decir, donde ya vamos a un entorno más responsive, más adaptado a otro tipo de terminales. No podemos olvidar que el 55% de las compras se están haciendo ya por telefonía móvil. Es decir, tú tienes que ofrecer unos canales adaptados a lo que tu cliente quiere, porque si no estás perdido. Entonces, en ese sentido, pues oye, el 3D Secure te va a mejorar la experiencia con la nueva versión y además te va a perder con el SCA y con todo esto de PSD2, vas a tener una serie de herramientas para mejorar esa experiencia de usuario, que en el fondo se trata de incrementar esa conversión.
La PSD2, bueno, no era un punto de ahora, pero la PSD2 también, bueno, también introduce elementos que a lo mejor lo que hacen es empeorar la experiencia de usuario, ¿no? Pues Yo fíjate, ahí, depende. yo ahí lanzo lanzo un grito al cielo, porque creo que la PSD2, a ver, lo que yo creo que está buscando es garantizar y yo creo que mejorar la experiencia de usuario. Obviamente la implementación no es fácil, con unos plazos muy ajustados, pero creo que a medio y largo plazo dar las garantías tanto a los comercios como a los titulares, pues que la transacción va a ser segura, que vamos a autenticar de una forma mucho más fácil. No te diría que uniforme, pero con una usabilidad de que ya hay muchos más elementos para autenticar a un cliente que realmente es él, por el dispositivo, por la clave, por una clave de banca online que siempre, ¿sabes? Que siempre la misma y que el banco ya tiene muchos elementos para verificar que realmente es el que está haciendo la compra. Creo que a medio y largo plazo nos va a ayudar a continuar con el crecimiento en la aplicación de e-commerce y que esos ratios que has comentado tú anteriormente pues, se queden en el pasado porque no tenemos capacidad con la situación que tenemos de volver a tener esos datos, ¿vale? Creo que ni los comercios, ni los titulares, ni la economía, nadie puede permitirse que cuando quieras comprar algo en Internet no haya las medidas o haya las herramientas para que lo puedas hacer de forma lo más ágil posible. Ahora queda trabajo, ¿no? Porque Totalmente. está haciendo un caos. El challenge aquí es, obviamente, la PS2 va a proteger al usuario, que está muy bien, que haya mucha más seguridad en los pagos, pero el challenge es cómo hacer eso y que a la vez no afecte negativamente a la usabilidad y a la conveniencia en el pago, ¿no? Aquí está el kit, ¿no? O uno de los kits, ¿no? De la cuestión. Pero el beneficio además es muy alto porque no solo te beneficia en ese momento del pago, es decir, esto es muy fácil. Si tú tienes un porcentaje de robo de coche del 70% en una ciudad, sabes que quien quiera contratar un seguro va a tener que pagar por eso. Es decir, al final, en la medida en que todo se vuelve más seguro, los porcentajes de fraude en comercio bajan, esa rebaja de precio, digamos, esa rebaja de fraude redunda en el cliente final. Redunda siempre en el precio y en las inconveniencias. Es decir, puntos de la PSD2 pues son, oye, si tú tienes porcentajes muy bajos de fraude, te puedes permitir el lujo de darte ciertas libertades con los clientes y eso es muy importante. Es un sistema que se retroalimenta y que cuanto mejor funciona, digamos, y más seguro es, menos molestia te genera. De ahí la importancia del medio-largo plazo. Evidentemente, cualquier cambio a corto cuesta asumirlo y cuesta implementarlo, pero normalmente a largo plazo suele traer ventajas. Sí, aquí el problema actual a corto plazo es cómo los bancos lo están implementando. Porque sí que la PS2 trae, bueno, los objetivos de la PS2 son muy claros y creo que son muy positivos. Ahora, la capa de seguridad que incluye la PS2 ha hecho que muchos de los bancos se están pasando un poco en la manera de cómo lo están interpretando. Y como decía Octavio, tiene impactos al día de hoy negativos en la experiencia del cliente y por lo tanto en tasas de transformación en e-commerce, claramente. Porque hay bancos que lo han complicado mucho el nivel de seguridad, entonces si yo tengo que poner una clave, entrar en la app, poner un PIN, etcétera, pues claro, mucha gente ahí se cae, pero creo que los objetivos son buenos, entonces es como todo, al principio pues todos se apañan con lo que consiguen implementar con los tiempos que se ha dado, pero esperemos que a medio plazo efectivamente encontremos mejores maneras de implementar la directiva y ofrecer una experiencia para el cliente y para el retailer que sean más positivas. Porque actualmente está siendo un poco complicado. Pero es que esa es la clave, yo creo. Yo creo que la clave, la has dicho tú, Alexandre, es la implementación, es la tecnología. Mi banco móvil, por ejemplo, hace 6 meses, cuando me mandaba el PIN, yo me tenía que salir del entorno de aplicación, irme al SMS, copiarme el PIN en un papelito, volver al entorno de aplicación y tal. Hubo un siguiente paso en el que ya me salía como un pop-up y yo no tenía que salir del entorno de aplicación. Y hoy día se me copia en un campito justo por encima para que yo lo teclee. Al final, la buena noticia, digamos, es que de alguna manera disponemos de la tecnología para ir mejorando esa experiencia de cliente. Es una cuestión de tiempo, pero mejora sin duda. Sí, que los bancos integren los beneficios también, ¿no? Porque
Ayer he asistido a la charla de Open Banking, que era bastante interesante. Estaba el responsable de Open Banking de Sabadell y claro, asumiendo, ¿no?, el Open Banking, que estaba muy bien y tal, pero yo utilizo un agregador financiero y que actualiza mis cuentas de Sabadell en otra aplicación y la propia aplicación de Sabadell me envía mensajes en plan, hay una aplicación que se está conectando a tus cuentas, cambia la contraseña para que deje de conectarse a tus cuentas. Entonces, bueno, ahí hay un poco de esquizofrenia todavía en el mundo bancario con la PCI 2 que tiene definitivamente que asumir que es un beneficio también para ellos. Y una vez que lo asumen, creo que pondrán en marcha acciones un poco más user-friendly en las medidas de seguridad. Bueno, llevamos 2000 años de humanidad que al final nunca un cambio bueno nunca es fácil. No, tiene y un nunca tiempo es de inmediato. implantación, claro, tiene un tiempo de implantación, pero al final se revela como bueno. Bueno, Hace también no ayuda la 150 años, regulación, ¿no? Claro, no, te iba a decir que hace 150 años nadie se lavaba las manos antes de comer. Y fíjate. Sí, sí, sí. No, el tema de regulación pues añade un elemento más, ¿no? Y obviamente la regulación del sector se ha ido haciendo, ha ido creciendo como... Sí, 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 ha ido creciendo y se ha ido desarrollando y se ha hecho bastante más compleja y en algunos casos con unos requerimientos cada vez más duros, ¿no? Pero bueno, esto ya es otro campo, ¿no? El del famoso de compliance, ¿no? Sí. Muy bien. Yo pasaría a la siguiente área, que yo creo que también es muy interesante, que es la de innovación en pagos, ¿no? Es decir, en medios de pago. Y os preguntaría, y eso sí que os lo pregunto a todos, ¿no?, los panelistas, ¿cuáles son las últimas innovaciones que se están implementando en vuestras empresas, ¿no?, a nivel de productos, etcétera? Y también en el sector, las que se están actualmente implementando, ¿no? Porque después hablaremos del futuro, ¿no? ¿Quién se anima primero? Yo mismo. Nosotros, por nuestra parte, estamos trabajando en algo que comentaba antes Daniel, la inteligencia artificial, la optimización de pagos en función de la conversión. Es decir, cuando tú tienes un abanico de soluciones conectado tan grande, es decir, en un país dispones de 10 soluciones diferentes, puedes ir analizando, basándote en los hábitos anteriores, en el tráfico anterior, puedes ir analizando en tiempo real las operaciones que transitan a través de la plataforma para ir recomendando al merchant, digamos, al cliente tuyo, al comercio, qué solución de pago está dando mejor conversión en cada momento, de manera que esos flujos de pago puedan reenrutarse casi de forma dinámica. Es decir, oye, durante el último mes se ha tenido mejor conversión en este tipo de producto o durante la última semana con esta solución de pago. ¿Deseas cambiar tu flujo de enrutamiento? Y en cuanto a cuestiones de sector, a mí me llama mucho la atención cómo va el pago. El pago se está desmaterializando de alguna manera. Es decir, el dinero ya lo hemos desmaterializado con las tarjetas bancarias, con los PayPales, con los Klarna, con los pagos aplazados y tal. Y ahora estamos desmaterializando el pago. Es decir, ya pagamos con la voz. Pagamos con Alexa a través de, oye Alexa, quiero comprar esto. De alguna manera, la voz es nuestro PIN. Pagamos con la cara. Ya hay autobuses en China con un reconocimiento facial que luego eso por detrás... O por la cara, ¿no? ¿Con la cara o por la cara? Sí, por la cara. El pago siempre llega. Esa es la parte que igual hay que pulir, pero el pago siempre llega a tu cuenta bancaria. Y sobre todo las redes sociales se han demostrado como un foco de pago enorme, donde toda esta generación nueva ya de influencers, de recomendaciones, donde tú ves el abrigo que te gusta, clicas en la imagen y te va directamente al checkout que ya tiene tus datos de envío y todo, nada más que para hacer el pago. Yo me centraría en esas tres. Nosotros estamos cerrando. Qué pena que se llame el sector, que se llame de pagos, ¿no? Porque se podría llamar de cobros, ¿no? O sea, aquí en algún momento alguien decidió que el sector se llamaría de pagos, ¿no? Pues yo quería comentar, nosotros estamos cerrando el círculo, hacemos muchas cosas con inteligencia artificial, pero estamos cerrando el círculo por el lado del consumidor, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos al final 85 millones de usuarios, ¿no?, en Klarna. Y lo que sabemos es realmente cómo compran, dónde compran, qué compran y un poco cuáles son sus preferencias, ¿no? Entonces, una cosa que nos estamos centrando mucho últimamente, hemos creado nuestra propia aplicación que está destinada al consumidor final, ¿no? No necesitas un comercio por medio para usar la aplicación. Y lo que nos hemos dado cuenta es que
podemos, un poco en línea con lo que decía Manu, ¿no? Mediante esta red de influencers, de las redes sociales, permitimos a los usuarios, por una parte, seguir a sus influencers favoritos para ver ellos qué están comprando y dónde y que sea una fuente de inspiración. Por otra parte, podemos recomendarles productos de marcas a las que ellos siguen para que compren con Klarna estos productos, ¿no? Y al final estamos cerrando el círculo y lo que conseguimos es que a los comercios que se integran con Klarna, darles otro flujo nuevo de clientes que llegan a través de esta aplicación de Klarna y que al final redundan el beneficio a través de los comercios, pero también de los usuarios, ¿no? Y el tema va por ahí, ¿no? En la personalización, en el ser capaz de crear listas de deseos que sean cross-funcionales a todas las tiendas del mundo, no solo en una tienda, de crear alertas de notificaciones por cambio de precio, ¿no? Y que al final crear un ecosistema donde los consumidores se sientan muy cómodos comprando y que beneficie tanto a los consumidores porque les da personalización como a los comercios porque les das un nuevo flujo de transacciones que al final es lo que quieren los comercios, ¿no? Vender más. Yo el apunte o la reflexión a corto también me gustaría hacer también a medio y largo plazo. Antes habéis comentado el tema de la seguridad y obviamente pues en todo el entorno en e-commerce y en presencia que puedes vender en cualquier país, pues la fuerza que tiene una red que está presente en 200 países y que ve todo el volumen de transacciones, obviamente para identificar y para alertar del posible fraude que pueda haber, obviamente es muy potente. Pero un poco pensando también en el medio y largo plazo y hablando de esta red de VisaNet, que al fin es una red de redes, es decir, ¿qué es lo que aportamos a todos? No solamente a los titulares, a las entidades financieras, a las fintech, a los comercios, a las empresas. Yo creo que el Open Banking, todo el desarrollo de APIs, creo que hay un potencial de enriquecer las propuestas de valor que estamos dando a clientes, a titulares y a empresas. Otro punto que me gustaría comentar es también las credenciales. Dejamos de hablar de tarjeta o de medio de pago o de número de tarjeta y hablar de credenciales. Al final es dónde están mis credenciales de pago en multitud de comercios donde ahora mismo tengo mi tarjeta. Estamos evolucionando a que haya una credencial de pago que solo sirva para usar esa credencial de pago que Eduardo ha puesto en Amazon o Eduardo ha puesto en Facebook o Eduardo ha puesto en Instagram y que realmente le demos el poder al consumidor de saber dónde están sus credenciales, cómo las va a poder activar y desactivar, ¿vale? Y al final es darle muchas más herramientas, ¿vale? Eso por el lado de particulares, por el lado de empresas y el B2B, creo que hay muchísimo recorrido que hacer con soluciones como B2B Connect que hemos lanzado en Estados Unidos y que pronto implementaremos en Europa de pagos de B2B, ¿vale? Entonces yo creo que pensar obviamente en el corto plazo, oye, qué soluciones para los próximos 6-12 meses, pero también dónde vemos que la evolución de los medios de pago y al final de las credenciales de pago se van a dirigir. Más comentarios sobre innovaciones actuales, productos actuales que estáis lanzando. Nosotros en ONEI estamos muy enfocados en todas nuestras líneas de producto y todos nuestros formatos de pago en simplificar al máximo la experiencia para el cliente. Y aquí pues, os daré dos ejemplos. Uno en la parte de pagos aplazados. Hemos trabajado mucho en tener un recogido que sea idéntico, que sea tanto en e-commerce como en offline. Lo tenemos implementado, por ejemplo, en Decathlon y al día de hoy puedo comprar una bicicleta y financiar en Decathlon como lo haría desde casa. Es decir, elijo mi bicicleta, hablo con un vendedor para asegurarme que es el modelo que quiero y que necesito, inicio el pago con el vendedor y lo termino directamente con mi móvil en tienda sin tener que pasar por caja. Y la financio en varios plazos directamente ahí con el vendedor de la sección de bicicletas y la transacción se cierra directamente ahí y me voy a casa y no tengo que pasar por caja. Y ahí lo que hemos hecho fue alinear bastante la experiencia cliente del modo online al modo offline para que con nuestra solución de pago aplazado, que se llama 3-4 ONEI, pues la experiencia sea muy, muy similar en los dos canales.
Y la parte de financiación y también de tarjeta, sobre todo en la parte de contratación de una financiación o de una tarjeta, estamos invirtiendo mucho en la parte de Open Banking, con todo lo que nos está costando, pero sí que ahí vemos muchas ventajas para facilitar todo el proceso de financiación para el cliente, y ahí reemplazar un poco todas las obligaciones legales que tenemos de recoger documentación, de identificar el cliente, de hacer un análisis financiero del cliente, de su tasa de endeudamiento, etcétera, etcétera. Todo eso lo estamos reemplazando por el Open Banking, donde el cliente puede conectar su banco integrado en el proceso de contratación. Lo hemos lanzado para nuestro préstamo personal, por ejemplo, donde del principio al fin 100% online, sin tener que enviar ningún documento, solo con conectar su banco en el proceso, pues le vamos a poder sacar pues, su comportamiento de pago, sus ingresos, la titularidad de la cuenta. No le pedimos ninguna documentación, tenemos toda la información para hacer el análisis de riesgo y le podemos dar una respuesta en tiempo real de su solicitud e incluso hacer un instant payment para que tenga el dinero inmediatamente en su cuenta. Entonces, eso es lo que estamos trabajando para facilitar nuestra vida, pero también sobre todo la del cliente, que sea todo mucho más ágil, más rápido. Estamos trabajando en temas de tarjetas también con Visa y con Eduardo en proyectos interesantes. Entonces, va mucho por ahí. Integrar el Open Banking para facilitar todo el proceso de contratación y después tener Customer Journeys que sean muy ágiles, tanto en e-commerce como en tiendas físicas. Sí, nosotros en Instant Credit ya desde hace un tiempo, para lo que es la financiación instantánea de una compra, pues nosotros de hecho éramos una startup hace un par de años, no lo he comentado al principio, fuimos adquiridos por Grupo Banco Sabadell al 100%, una empresa que fundé yo hace 4 años y medio, por lo tanto ahora somos 100% participada. Entonces hay todo el proceso de integración con el banco y el deployment a los comercios del banco, porque bueno, al fin y al cabo Grupo Banco Sabadell es uno de los principales players en pagos en e-commerce. Y nosotros desde el principio ya está el tema de la omnicanalidad, o sea, con el mismo proceso 100% digital de financiación, es el mismo proceso, sea una tienda física, venta telefónica o tienda online, ¿no? Y lo de la banca online, lo de acceso a cuenta, pues ya desde hace tiempo, aparte de capturar, la opción de capturar tarjeta, pues también lo hemos implementado, ¿no? Y obviamente enriquece mucho el scoring de riesgo, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Lo que es el acceso a cuenta, ¿no? Pero como una alternativa, ¿no? Obviamente depende de cuándo se puede usar, depende de cuándo probablemente no tiene sentido y en ciertas ocasiones o dependiendo de ciertos tickets sí. Pero bueno, que están habiendo, obviamente se están implantando nuevas vías, ¿no? Nuevas vías también en el sector de financiación al consumo. Respecto a productos nuevos o actuales vuestros o innovaciones, ¿tenéis algún otro input que compartir? Muy bien. Pues pasamos a la siguiente, que es la de futuro, ¿no? O sea, ¿cómo veis? Porque al final el sector de los pagos evoluciona al minuto, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Hay cambios, nuevos players, regulaciones nuevas, o sea, no paran de haber cambios en los últimos años y probablemente seguirán habiendo muchos cambios, ¿no? Entonces, bueno, no tenemos, ¿no? la bola de cristal, ¿no? Pero sí que sería muy interesante que compartierais vuestra idea del futuro. Hablo de medio plazo, no hablo de dentro de 30 años, pero hablo de los próximos años, del sector de los pagos online, ¿no? Y de qué principales innovaciones creéis que van a pasar en este sector en los próximos años. ¿Quién se anima primero? Aquí sería interesante conocer todas vuestras, las opiniones de todos, ¿eh? Bueno, voy a ser muy breve porque queda muy poco tiempo. Yo soy bastante optimista con la evolución y las oportunidades que hay alrededor de los medios de pago. Yo creo que una muy buena señal, como has comentado, es el dinamismo que tiene el sector, las regulaciones que se van renovando y que van teniendo deadlines muy ajustados, la cantidad de jugadores existentes y nuevos que están entrando, ¿vale? Y sobre todo la oportunidad de negocio que todavía hay, porque si nos centramos en España, la percepción de pagos electrónicos de consumo privado está muy por debajo de la media europea y de países como Portugal. Por tanto, sí que soy muy optimista sobre pues eso, todas las innovaciones, los productos, los servicios, los nuevos jugadores, la competencia,
que está entrando, porque al final lo que estamos es digitalizando el cash y ofreciendo un mejor servicio a todos los jugadores, a los comercios que cobren mejor y más rápido y que vendan más, a los titulares para que tengan un método de pago seguro, cómodo, que les aporte valor, a los gobiernos para agilizar toda su economía. Es decir, yo sí que soy bastante optimista sobre cómo va a evolucionar, como hablabas, de 3 a 5 años, este entorno de pagos. Fíjate, yo estoy de acuerdo. O sea, hay un margen grandísimo de mejora y yo veo que nos vamos a convertir nosotros en las credenciales que mencionaba Eduardo al final. Es decir, oye, un aumento de seguridad con los pagos, con los one-time token de este tipo, es decir, nosotros ya desde casa pagando por la cara, como decías tú, Octavio, con sistemas de biometría mucho más avanzados que nos va a permitir hacer ese one-click, llevar ese one-click a un paso más allá, con nuevos players que coparán nichos de mercado que quizá a día de hoy ni existen. O sea, empresas expertas en dinamización de conversión, con una inteligencia artificial, como mencionaba Daniel, que te pueda ofrecer esa solución que tú quieres y además gestionarte el alta de forma automática por perfiles, con reemplazos automáticos de tarjetas. Es decir, oye, ya no tendrás que sustituir cuando tú tengas una cuenta en una web donde tenga tu registro de tarjeta, cuando tu tarjeta caduque, digamos que quizá ni siquiera te la envíen, sino que exista ese reemplazo automático donde Manu tiene su tarjeta en 15 webs o en 15 providers y se haga ese reemplazo de forma automática, de una forma completamente colaborativa entre marcas de pago, bancos y otros players. Es decir, yo creo que vamos hacia un momento muy positivo donde la experiencia de cliente va a mejorar muchísimo. Sí, todo muy virtual. Al fin y al cabo es por donde vamos, ¿no? El dinero físico no va a desaparecer del todo, pero se va a utilizar cada vez menos, y las tarjetas de plástico también. A donde vamos a ir es algo mucho más virtual. Después da un poco igual si pagamos por la cara, por el dedo, por la voz, pero desde luego pagaremos con otra cosa que una tarjeta de plástico, eso está claro. Alcampo en China ha lanzado, tiene varios mini supermercados que están construidos en unos contenedores dentro de las ciudades, y pagas y te dejan entrar con identificación facial, y solo puedes pagar con WeChat entonces no hay nadie dentro de la tienda, ¿vale? Y entonces te reconocen facialmente, te dejan entrar y pagas con WeChat y te dejan salir. Ninguna interacción humana, y ningún soporte de pago más allá que la cara y el móvil para generar el código QR de WeChat, pero yo creo que esto se va a desarrollar cada vez más. Se está pasando en China, acabará por llegar a Europa, y vamos siguiendo a tener experiencias cada vez más virtuales, entre comillas, del pago. El dinero saldrá de la cuenta, eso está claro, pero la manera de cómo lo sacamos de la cuenta será cada vez más virtual. Muy bien. Daniel, ¿quieres comentar? No, yo no tengo mucho que añadir, la verdad. Yo estoy totalmente alineado. Yo creo que va a ser eso, ¿no? Aparte, yo creo que lo que va a pasar aparte, yo creo que ha habido una pleura un surgimiento de compañías ahora en los métodos de pago, sobre todo Bárbara. Creo que esto va a hacer un proceso inverso dentro de no mucho, donde estamos empezando a ver muchas adquisiciones. Yo creo que vamos a ver bastantes jugadores tradicionales que no sean capaces de seguir el ritmo y acaben desapareciendo. Y creo que al final la experiencia va a ser muy, no va a haber experiencia de pago apenas para el usuario, ¿no? O sea, va a ser como comentaba Manu, pues eso, como ir más hacia el concepto de pagar la tienda de Amazon, ¿no? En Whole Foods, ¿no? En Estados Unidos, donde tú vas, coges lo que quieres y te vas y pagaste, ¿no? Y además creo que con el tema del Open Banking, con dar un acceso a tu proveedor de pagos, ya no vas a tener que hacer nada más, porque toda la información va a estar cada vez más interconectada, ¿no? Entonces,
Entonces yo creo que los pagos van a ir gradualmente haciéndose cada vez más y más transparentes. Sí, nosotros de hecho en Easy Payment hablamos del pago no pago, es decir, tú llegas a un hotel, te registras, duermes allí y cuando haces el checkout sueltas tu tarjeta en una cajita, realmente. Tu tarjeta bancaria no la sacas en ningún momento y el pago te llega, ¿sabes? Pero es un momento en que todo está la tecnología nos permite que ese proceso de pago se difumine mucho y prácticamente sea el pago no pago. ¿Creéis que el móvil va a ser el soporte de pago definitivo? O sea, básicamente único. Pues no necesariamente, la verdad. Yo creo que vamos a tender, la verdad es que no quiero ser aquí el de la bola de cristal, ¿no? Pero yo creo que va más por la biometría al final, irá más por ahí que por el móvil. A largo plazo. Sí, yo creo que estos son como ondas, digamos, de alguna manera. Es decir, hace 60 años era el efectivo, ahora es la tarjeta. Luego cambiará el soporte de esa tarjeta, será el móvil. Es decir, ya sabes lo que os decía antes, más del 55% de las compras van por teléfono móvil. Y luego ya tenemos los wearables, que cada vez más están subiendo en su penetración de mercado. El año pasado creo que era entre el 7 y el 9%, dependiendo del wearable. Al final, una cosa es el soporte de pago, por el que se hace el pago, porque al final el pago por móvil lo que contiene es una tarjeta bancaria tokenizada o una solución similar. Y en nuestro caso, pues yo estoy de acuerdo con Daniel, al final ese soporte se terminará fundiendo con nosotros de alguna manera, bien la huella digital, la cara, la voz o lo que sea, y seremos nosotros el instrumento de pago. Sería lo ideal, ¿no? No necesitar ni de un dispositivo conectado, ¿no? Nada. O sea, nosotros mismos, ¿no? Ya existen experiencias así que... Sí. Ya, que se generalice, quiero decir. Claro, sí. Bueno, que sea la forma de, al final. Probablemente poco a poco llegaremos a eso. Es lo lógico, al final la experiencia de cliente es insuperable. Es decir, a mí no se me ocurre nada mejor que eso, que llegar y pagar por la cara o pagar con una secuencia de voz predeterminada, ¿sabes? De sí, acepto este pago. Es decir, no se me ocurre nada que sea más transparente, la verdad. Además, psicológicamente es que parece casi que no pagas, ¿no? Con lo cual te da una satisfacción extra, ¿no? El pago no pago, Octavi. Parece que no haya pagado, o sea, estoy contento, ¿no? Sí, pero lo parece. Ahí pagas, habrá que ver luego las implicaciones, pero yo creo que esa es una cuestión muy importante, es decir, hay que simplificar mucho el pago, y eso es muy importante, y el pago por la cara, el pago por la voz, pero ahí tiene que haber una retroalimentación para ser consciente de que ese pago sucede. Es decir, de alguna manera tú pagas por la cara, pero al consumidor hay que darle la tranquilidad de que el pago se ha hecho y que se ha hecho como se ha tenido que hacer. Es decir, si yo pago por la cara, a mí me gustaría verme, por ejemplo, en un televisor o en algún dispositivo que a mí me muestre que el pago es correcto y por el importe correcto. Porque al final, oye, está muy bien que yo suba al autobús y ponga la cara y pague por la cara, pero me gustaría ver que me han cobrado €1. Es decir, y siempre quizás sea quizás los que somos de generación que venimos de dinero, luego pasamos a tarjeta y ahora esto nos pilla, no muy mayores, pero un poquito, sí que tenemos ciertas dudas o no dudas, sino ciertas reservas, porque al final, oye, sabemos que la tecnología está ahí, pero es importante también tener esa realimentación al consumidor, ¿sabes? Yo estoy muy de acuerdo contigo, Manu. Creo que en el corto y medio plazo, creo que el pago móvil va a seguir creciendo exponencialmente como lo está haciendo. Y al final, el que tenemos que preguntar, como decías tú, bueno, pues es a la generación que viene, en el que, pues eso, que no sale sin un móvil, en el que no sale sin estar en redes sociales. Y obviamente, pues ya veremos el método de autenticación. De alguna forma tenemos que validar, y yo creo que a todos nos gusta que nos validen que realmente eres tú el que estás haciendo el pago y no un tercero. Entonces, entre la usabilidad, que está muy bien, pero también el tener la garantía de que realmente pues el pago lo estoy haciendo yo y no otra persona. Igual vuelven los retro. Igual vuelve los retro con la nostalgia y acabamos todos pagando con dinero y así nadie nos traquea. O sea, ¿quién sabe, no? Bueno, pero será dinero holográfico, en cualquier caso. Y no meto en la coctelera pues, las monedas digitales y las criptomonedas.
en el medio y largo plazo pues ya están jugando un papel y hay que ver cómo se integran en el día a día. Lo que pasa es que al final el dinero cumple una función de reserva de valor y la reserva de valor con una criptomoneda a día de hoy todavía es complicado. Es decir, es complicado ahorrar en un soporte que no sabes si hoy vale 500, pero mañana puede valer 7 o 15.000. Correcto. Bueno, hay cobertura de tipo de cambio, ¿no? Que puedes asegurar el riesgo también, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, muy bien. ¿Tenéis algún último apunte antes de pasar ya a la parte de preguntas vía chat? ¿Algún último comentario? ¿Algo que se os ha quedado y que No, yo creo que es importante remarcar que al final, lo han dicho todos los compañeros, es decir, al final aquí la cuestión es la experiencia de cliente. Bien sea una empresa, bien sea un consumidor. Se trata de que hoy estamos en una sociedad en que lo que prima es eso. Cualquier servicio se puede ofrecer por parte de cualquier proveedor. Es decir, el mismo portátil que te compras en Amazon, te lo compras en Alcampo, te lo compras en Carrefour. Lo importante es cómo se produce ese proceso de compra. Y eso es lo que tenemos que mirar. Muy bien. Pues, dado al tiempo, yo creo que hemos cubrido bastantes temas interesantes. Muchísimas gracias a los 4 ponentes. Y ahora pasamos ya con Ignasi a la parte de, pues bueno, los oyentes o los videntes han estado mandando una serie de preguntas conforme íbamos debatiendo. Entonces, Ignasi, de CMS, sí. Por cierto, aprovecho para daros las gracias por habernos invitado, pues pasas a preguntarlas. Sí, ¿se me oye? Gracias. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Tengo un problema con la cámara, pero bueno. No te vemos. Pero... Como no hace falta que me... Estoy vestido. No perdemos nada, ¿no? No. Venga, la primera. La opción de PSD2 no puede también ayudar a mejorar la experiencia de cliente. Por ejemplo, que no sea necesario presentar documentos de justificación de ingresos o meter el IBAN a mano. Sí, es un poco lo que contábamos, ¿no? Que al tener esa posibilidad de conectar una cuenta bancaria en un flujo de contratación, pues se convierte innecesario tener que aportar ningún tipo de documentación. La información necesaria se saca de la cuenta bancaria y eso cumple tanto con la normativa de Banco de España como las necesidades a nivel de score de riesgo para poder aceptar o denegar una operación. Entonces, en ese sentido, facilita muchísimo la experiencia del cliente y disminuye mucho tanto el tiempo de tratamiento como el esfuerzo que tiene que hacer el cliente para finalizar un proceso de financiación, por ejemplo, donde antes le teníamos que decir, como mucho, aporta físicamente tu nómina o entonces por lo menos envíala por email o por cualquier modo, pero descárgatela, envíala, etcétera, etcétera. Y alguien la tiene que revisar, mientras que con PSD2 pues todo eso se facilita muchísimo. Que en gran parte sí. Bueno, en gran parte una de las chispas, ¿no?, para la PSD2 fue esto, ¿no? O sea, nosotros en Klarna conocemos bien porque adquirimos Sofort, ¿no?, que fue uno de los pioneros en iniciación de pagos, que justo el problema que resolvía era el no tener tú que iniciar una transferencia bancaria donde tenías que meter el IBAN, etcétera, ¿no? Y lo que nosotros hacíamos con Sofort en aquel momento era hacer un scraping de la página del banco e iniciar el pago en su lugar, ¿no? Y esto es un poco el germen de por qué luego se dice, bueno, ¿cómo podemos hacer esto un poco de forma, pues con APIs, para que no tengamos que hacer scraping de la página del banco, ¿no? O sea que totalmente la PSD2 tiene una gran componente de buscar conveniencia para el usuario, no fricción. O sea, eso es justo lo que se pretende evitar. Perfecto. Sí, no, yo iba a comentar un poco en la línea de Daniel que el que la PSD2 haya, digamos, regularizado la situación de los proveedores de acceso a cuenta bancaria o los proveedores de inicio de un pago desde la cuenta bancaria, pues eso es una ventaja porque antes, pues, este tipo de proveedores, como pueden ser Sofort o podían ser Trustly, donde yo mismo fui socio de grupo y, bueno, y directivo, estaban un poco en falso, ¿no? Y entonces,
gracias a la PSD2, pues este sector y todas las ventajas que conlleva el poder iniciar un pago instantáneo desde la cuenta vía transferencia o un acceso a la cuenta bancaria, como comentaba Alexandre, que también se hace, por ejemplo, en sectores como pago aplazado, pues sí, es una gran ventaja para el usuario y para básicamente digitalizar el KYC del usuario. Perfecto. Eduardo Prieto, te preguntan, ¿podría Eduardo comentar brevemente sobre los proyectos específicos de Visa para la implementación de la delegación de la autenticación en el marco 3DS 2.2? Gracias, Emilio Rocci de LexisNexis. Bueno, pregunta muy técnica sobre la evolución del 3DS y para no aburrir a la audiencia. Uno de los objetivos un poco de mejorar la solución en el caso de Visa, de Verify Visa y de evolucionar esa experiencia es el paso de 2.0, 2.1, 2.2. Ahora en España vamos a implementar con la ayuda de las entidades financieras y los procesadores locales la versión de 2.2, es la última versión de autenticación y de e-commerce. Y un poco para darle un poco un breve pincelada, lo que aporta esta nueva versión de comercio electrónico seguro es que el comercio y los emisores van a tener mucha más información para tomar decisiones de si autenticar o no autenticar, ¿vale? De tal forma que la transacción va a tener muchísimos más campos, más de 100 campos de información para que puedan tomar la decisión si, oye, me confío de que es el mismo titular, que está comprando el mismo supermercado, que está comprando el mismo importe, casi todo con una frecuencia de uso, y así autenticar, es decir, o hacer un paso más en esa transacción para autenticar al cliente, cuando tienes suficiente información para pensar que realmente se autentica esa transacción y que no tienes que hacerlo. Pero bueno, lo que le animo es que venga o que contacte con nosotros, pero sobre todo a su banco adquiriente, que es el que le va a mostrar todas las capacidades que tiene esa herramienta. Perfecto, muchas gracias. Pregunta para Daniel de Klarna. ¿Cómo se llama la solución que has comentado enfocada a dar soluciones a comercios e influencers? La solución enfocada a comercio se llama Paga en 3 o Paga en 3 plazos sin intereses, ¿no? Que es para que los comercios las integren en su checkout. La solución para consumidor final se llama la Klarna App, que se puede descargar en la App Store o la Play Store de Google. Y lo que comentaba de seguir influencers y tal, es un tema que hemos desarrollado ya en varios países como Estados Unidos, Suecia, Inglaterra y Australia, y que estamos desarrollando para en quizás un par de meses antes del final de año lanzarlo también en España. ¿Y de qué se trata? ¿Qué quiere decir seguir influencers? Era lo que comentaba antes, ¿no? Que queremos hacer una aplicación de compras donde tú puedas seguir a tus influencers favoritos para que ellos te puedan comentar, pues, no sé, sigues a Lady Gaga, ¿no? Que hicimos con ella una campaña hace un año. Pues miras qué joyas se compra Lady Gaga en una tienda. O miras qué pantalones se ha comprado en H&M o en Zara o en, no sé, o en Levi's o donde sea. Y tú luego puedas añadir esos items de Lady Gaga a tu wishlist y comprarlo directamente con Klarna, y pues luego nosotros te facilitamos pues el pago en 3 plazos sin intereses o el pago instantáneo con transferencia bancaria, pero todo dentro del entorno de la app de Klarna. Perfecto. Otra pregunta. ¿Qué impacto pensáis que va a tener las criptomonedas para el sector de pagos online? ¿Se pueden hacer ya pagos online con criptomonedas? Supongo que sí, ¿no? Sí, existen soluciones de pago basadas en criptomonedas. La cuestión ahí es la estabilidad un poquito de la criptomoneda. Es decir, al final, una criptomoneda es una divisa más, digamos, de alguna manera. Oye, pagas en dólares, en euros o en bitcoins. Y la dificultad que tú tienes es asociar un precio. Es decir, yo puedo decirte que algo cuesta un bitcoin sabiendo que hoy el bitcoin cuesta $1000, pero ese precio tiene que recalcularse de alguna manera de forma dinámica
con la evolución de la criptomoneda. Es decir, quien venda un lápiz sabe que por ese lápiz pide 1 euro, $1.50 o 0,1 Bitcoin. Si mañana el Bitcoin multiplica por 10 su valor, o cambias el precio de ese lápiz o estás cobrando 10 veces más caro el lápiz que toda tu competencia. Entonces, de alguna manera, el impacto futuro de las criptomonedas en el comercio electrónico está muy vinculado a la estabilidad de la propia criptomoneda. Bueno, pues aquí no hay más preguntas. Yo tengo una para Octavio o también para todos. ¿Cómo va la relación mundo fintech, mundo startups, con la banca tradicional, etcétera? En muchos casos ya hay joint ventures y estáis trabajando mano a mano con entidades financieras, etcétera. Pero ¿cómo veis el futuro de esa relación del negocio tradicional versus el mundo fintech? Bueno, yo creo que todo el mundo se está espabilando, ¿no? Nosotros, por ejemplo, bueno, nuestro caso, por ejemplo, es un caso de una fintech que se creó y al cabo de poco más de unos 2 años, un poco más se vendió 100% a un banco, ¿no? Entonces hemos, digamos, al final con el objetivo de acelerar la transformación digital del banco, ¿no? Entonces, bueno, y luego hay un proceso de integración. Yo creo que todos los bancos van en parte por ahí, o sea, la adquisición o a partnerships con fintechs para integrar sus skills. Otra cosa es que a veces sea más eficiente esta integración o no, ¿no? En general hay casos de todo, ¿no? Al final los bancos son grandes estructuras y también tiene que estar la gran estructura preparada para la integración digamos, de organizaciones externas fintech, ¿no? O partnerships, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo. Pero yo creo que va a ser una tendencia que ya es, pero que va a ser creciente, ¿eh? Una tendencia, básicamente, de hacer acuerdos con terceros o integrar a terceros para acelerar la transformación digital. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la colaboración y la dinamización que están trayendo las nuevas empresas, las fintech, las insurtech, al sector es fundamental. Afortunadamente, en España, las entidades financieras llevan apostando muchos años por digitalizarse y todavía les queda camino por recorrer, pero tienen por la solución y más focalizado en pagos, por la infraestructura, la tecnología que hay detrás, la cantidad de servicios que están ofreciendo, obviamente están mucho más abiertas, creo yo, a colaboraciones porque al final aportan valor en un trocito de la cadena de valor, pero que al final es fundamental para que realmente el cliente te elija como partner de pago, ¿vale? Ya sea en cualquier elemento, ya sea una tarjeta o sea donde quieres tener tu información financiera o tus depósitos. Por tanto, sí que creo que va a haber esa colaboración y que además el dinamismo es bueno para todos. Perfecto, no sé si queréis añadir algo más. Pues terminamos muy bien, puntuales. Muchísimas gracias, Alexandre Lima, a Eduardo Prieto, a Manu Prieto, a Daniel Espejo. Ha sido un placer escucharos. Octavio, como siempre, gracias por la moderación, crack. Y a la audiencia, nada, les invito a las 16:20, que arrancamos con un Innovation Pitch sobre biometría, seguridad y experiencia de usuario como ventaja competitiva de FaceFi Biometric y nos vemos 4:20 aquí otra vez. Así que a todos un saludo, muchísimas gracias a los 4 y nos vemos pronto. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias.